Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a estudiar las propiedades de la perpendicularidad y el paralelismo. Dice, algunas de las principales propiedades del paralelismo y de la perpendicularidad son las siguientes. La primera sería la distancia entre dos rectas paralelas siempre es la misma. Es decir, la distancia que hay entre una recta y la otra que son paralelas siempre es la misma. La segunda propiedad dice, si dos rectas son paralelas a una tercera, entonces son paralelas entre sí. Es decir, las tres rectas paralelas van a ser paralelas. Y la tercera propiedad nos dice, si dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces son paralelas entre sí. Es decir, las dos paralelas que es perpendicular a una recta, entonces esas dos paralelas eh, que es perpendicular a una recta van a ser paralelas entre sí. Y la cuarta propiedad sería, por un punto exterior a una recta solamente pasa una paralela a dicha recta. Repito, por un punto exterior a una recta solamente pasa una paralela a dicha recta. En el mismo caso, por un punto exterior o que pertenece a la recta solamente pasa un perpendicular a dicha recta. Entonces podemos revisar los conceptos de dicha recta, ¿no? Por ejemplo, si se cumple la primera propiedad, es dos paralelas. Tengo unas rectas, dos rectas paralelas, ¿no? Siempre va a tener la misma distancia, prácticamente, una y otra va a tener la misma distancia. Entonces, la siguiente propiedad, si dos rectas son paralelas a una, dos paralelas a una tercera, también va a ser paralela entre sí, ¿no? Se cumple la segunda propiedad. Y si dos rectas son perpendiculares, por ejemplo, si tengo, vamos a anotar por aquí, dos rectas, ajá, que son eh, perpendiculares a una tercera, es decir, que esto no sería perpendicular a la tercera. Entonces son paralelas entre sí, es decir, que esta es paralela entre sí a una tercera perpendicular, ¿no? Dos rectas son perpendiculares a una tercera, significa que entre estas dos hay la misma, o son paralelas entre sí. Bien, esa es la cuarta propiedad, perdón, la tercera, y la cuarta sería por un punto exterior, o sea, si tengo un punto exterior a una recta, paso una recta por acá, solamente puede pasar una recta paralela, es decir, que en este punto yo puedo pasar una recta, ¿no? No, solamente pasa una paralela a dicha recta, sería la cuarta propiedad. Y, y la otra propiedad que tenemos aquí por un punto exterior a que pertenece a la recta solamente pasa una perpendicular a dicha recta. Entonces puedo pasar unas rectas y a este punto solamente puede pasar una perpendicular. Solamente, vamos a colocar por aquí, solamente puede pasar una perpendicular. Entonces esa es la otra propiedad. Bien, entonces más o menos, conociendo los conceptos de las propiedades, podemos definir o comprender eh, las distancias o las características del paralelismo y de la perpendicularidad. Dicho eso, entonces tenemos aquí, dice, establece relación entre las rectas involucradas en la figura según las condiciones del paralelismo y perpendicularidad. Repito, establece relaciones entre las rectas involucradas, o sea, lo que tenemos aquí en la figura, según las condiciones de paralelismo y perpendicularidad indicadas. Aquí tenemos la recta L1 es paralela a L2, ¿no? Es paralela. Aquí se debe notar la recta con letra minúscula. Y la L1 también es paralela a la tercera.
y L4, la recta L4 es perpendicular a la L3 porque se cruzan aquí. Entonces, como L1 es paralela a L2, es paralela a L2, y L1 es paralela a L3, entonces deduce la siguiente propiedad de paralelismo. O sea, la primera es paralela a L2, significa que también es L2 paralela a L3. O sea, paralela a la tercera, como habíamos visto en esta propiedad, ¿no? Si dos rectas son paralelas a la tercera, entonces son paralelas entre sí. Bien, entonces, como L4 es perpendicular, se cruza acá a L3 en el paso anterior, se observó que L1 es paralela a L2 y L2 es paralela a L3. Entonces, esa es la siguiente propiedad de la perpendicular, es decir, L4 es perpendicular a L1 y L4 es perpendicular a L2. Se cumple la propiedad de la perpendicularidad. Porque hay dos paralelas que cruzan esto, ¿no? Entonces sí es perpendicular entre L4 y L2, L1 y L3. Dicho eso, entonces vamos a aplicar la propiedad que indica que la distancia entre dos rectas paralelas siempre es la misma para determinar medidas indicadas. Vamos a considerar la distancia. Cuando hay una distancia de segmento no es necesario colocar el segmento acá arriba porque ya tenemos la medida. Por ejemplo aquí BF, vamos a revisar por aquí, BF mide 4 centímetros. Vamos a colocar aquí. Esta mide 4 centímetros. Y FI mide 5.5 centímetros. Bien, ahora, entonces, conociendo las propiedades, vamos a determinar la AD. Entonces, si hay dos rectas que son paralelas, recordemos que se cumple la primera, la distancia entre dos rectas paralelas siempre es la misma. Entonces, dos rectas paralelas, la distancia son la misma. Entonces, colocamos aquí 4 centímetros, porque de aquí a acá mide 4 centímetros. Entonces, como es lo mismo, colocamos que mide 4 centímetros. Vamos con la E y la H. La E y la H es perpendicular a la F y la I, por lo tanto va a tener las mismas medidas, que sería 5.5 o 5,5 centímetros. Y tenemos entonces recta o segmento CG, CG, CG. Si CG es paralela a la BF, entonces tiene la misma medida. Colocamos aquí 4 centímetros. Bien, de esta forma muy sencillo, pues se puede aplicar las propiedades de la perpendicularidad y del paralelismo. Entonces tenemos aquí eh, el segundo ejercicio de cierto y falso. Dice, anoten el espacio correspondiente V si la afirmación es verdadera, V de verdadera, o F si es falsa, según cada figura dada, ¿no? Aquí tenemos, ya lo tenemos desarrollado, dice tanto L1 y L2, L1 y L2 son paralelas a L3. Aquí es falsa porque por un punto externo solamente debe pasar una sola recta paralela, ¿no? Y aquí están cruzando, así es que, por ejemplo, aquí debe ser uno nada más. Entonces, está cruzando, por lo tanto, forma la perpendicularidad y es falsa. Entonces, L1, L2 no se cumple el paralelismo. Y L2 son paralelas a L3, L2 tampoco. La L1 con L3 sí, por lo tanto es falso. Y la siguiente, si L1 es paralela a L2, o sea, esta es paralela que va al lado, ¿no? Recordemos que las paralelas son los que van al lado, o sea, sin tocarse. Entonces, L1 es perpendicularidad a L3. L1 es perpendicular a L3. Entonces, aquí recordemos que hay dos rectas paralelas que intersecan las terceras rectas.
entonces se cumple que entre dos rectas paralelas sigue siendo paralela entre sí, valga la redundancia. Bien, entonces aquí sí es verdadera. L1 y L2 es paralela. Entonces L1 a L3 es perpendicular. Entonces es verdadera. Pues si dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces son paralelas entre sí. Aquí se está justificando, pues, está la que está acá. La tercera propiedad, si dos rectas son perpendiculares a la tercera, entonces son paralelas entre sí. Bien, dicho eso, tenemos entonces la cuarta, que sería la recta AD es paralela a BC. Vamos a ver, AD es paralela a BC, es verdadera, pues si dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces son paralelas entre sí. Se cumple la segunda propiedad. Si dos rectas son paralelas a una tercera, entonces son paralelas entre sí. Entonces, es verdadero, pues si dos rectas son perpendiculares a una tercera, perdón, aquí se cumple esta propiedad. Si dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces son paralelas entre sí. Repetimos, es verdadero, pues si dos rectas son perpendiculares a una tercera, que sería esta, ¿no? O puede ser esta. Entonces son paralelas entre sí. Por lo tanto, es verdadero. Y la última es falsa, dice porque el segmento BA es perpendicular a AC. AC no es perpendicular porque cuando existe una perpendicularidad, primero que debe formar un ángulo recto de 90 grados, ¿no? Y, y solamente también que porque por un punto externo a una recta solo pasa una perpendicularidad, o sea, debe pasar solamente uno y ya está cruzando entre dos, así que no forma una perpendicularidad y la perpendicularidad forma ángulo de 90 grados. Y BC es perpendicular a AC, no es cierto tampoco porque aquí no forma un ángulo de 90 grados, por lo tanto es falsa. De esta manera hemos definido algunos conceptos básicos de lo que es la propiedad de la perpendicularidad y el paralelismo. De esta forma hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.